estamos organizando esta serie de Civita Talks que les hemos llamado, en donde tenemos a expertos como el licenciado César Leza Ramos, que nos hablan de eventos que están pasando, de temas que están siendo parte de la discusión diaria, pero que con su experiencia contribuyen a que podamos entender mejor los temas y que nos salgamos de ese run de los mitos y todo lo demás. Sobre todo porque necesitamos pues ciudadanos bien informados que puedan contribuir a la mejora de nuestras comunidades. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado hoy por su interés en este tema tan importante. Asimismo, le damos las gracias a nuestro conferencista, el licenciado César Leza Ramos, experto en Derecho, y que hoy nos compartirá sus conocimientos y experiencia en cuestiones laborales y en otras ramas del derecho para hablar del outsourcing. Aprovecho para decirles que esta conferencia, así como las otras conferencias y paneles que hemos realizado, se suben en la sección blog en la página de ccivitas.mx. Les pido de la manera más atenta que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante la conferencia. De esta manera podemos escuchar la exposición sin problemas. Recuerden que durante la conferencia pueden enviar sus preguntas mediante el chat que está aquí abajo en la página de Zoom, y al final de la exposición del licenciado César Ramos voy a leer sus preguntas para que él las responda. Bueno, sin más, me permito presentar una semblanza de nuestro invitado. El licenciado César Ramos es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1984. Se ha desempeñado como meritorio del Juzgado Sexto de lo Civil del Estado de Nuevo León en el año de 1986. Meritorio del Juzgado Sexto de lo Penal del Estado de Nuevo León en el año de 1987. Ha realizado su servicio social en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León en el año de 1988. Fungió como magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León del 1 de noviembre del 2008 al 31 de diciembre de 2009, siendo miembro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en ese mismo periodo. Es socio fundador de la firma legal César Reza y Asociados, SC, en donde ejerce como abogado, postulante y asesor jurídico de trabajadores y empresas en el área laboral y de recursos humanos. Es consultor jurídico de diversos grupos industriales en el ramo ecológico. Es miembro del Colegio de Abogados Laboralistas de Nuevo León, Asociación Civil. Es miembro también de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Es miembro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y bueno, le agradecemos al licenciado César Leza Ramos por cedernos un poquito de su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. Y entonces, bueno, pues adelante. Sí, muchas gracias Gaby. Buenos días a todos. Agradezco primeramente la invitación para participar y compartirles un poco de lo que tenemos como experiencia en este tema. En el temas laborales, particularmente el tema de moda, el tema del día, que surge ahora con el anuncio del proyecto de iniciativa que el Ejecutivo está presentando sobre la reforma al tema de la subcontratación. Es importante dejar precisado que este tema no es nada nuevo. O sea, esto ya data de muchos años, la forma de que las empresas pueden operar o tienen un mecanismo para operar, que de alguna forma, si se adapta y se cumple toda la normatividad sin afectar derechos fundamentales, pues es un buen mecanismo porque tiende a tener mayor productividad en las empresas y tiende a tener un mejor control en los aspectos administrativos. Sin embargo, pues sí, tenemos que reconocer que el tema de la subcontratación no se cumple a cabalidad. Se distorsionó mucho a lo largo de estos últimos años. Sin embargo, las autoridades en los temas de legislaciones, en los temas de normas,
ya lo venían ponderando y existe desde el año 2009, por ahí, si Felipe nos ayuda con la primera diapositiva, se emitió un decreto en el año del 2009, en donde la ley del Seguro Social introdujo el artículo 15A y determinaba lo que nosotros en derecho laboral conocemos como responsabilidad solidaria. Esto para efecto de los pagos de las cuotas obrero-patronales, de las responsabilidades de carácter fiscal, en ese tema de la ley del Seguro Social. Viene todo eso como antecedente, en donde por temas de carácter político la reforma laboral no se dio en el gobierno de Felipe Calderón, y como por arte de magia llegó al cargo Enrique Peña Nieto, y en el 2012 viene la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Por ahí Felipe nos puede ayudar con la siguiente diapositiva, en donde ya se incorpora a la Ley Federal del Trabajo la reglamentación básica del tema de la subcontratación y incluye los artículos 15A, 15B, 15C, 15D. Y en esos preceptos se establece cuál es el mecanismo, cuál es la forma que debe de operarse para que pueda determinarse que sí es una relación laboral a través del mecanismo de subcontratación, cumpliéndose desde la celebración del contrato, pactándose las condiciones, que los trabajos correspondan a una rama especializada, que no contemple, obviamente, la contratante dentro del sujeto social y que no se incluya la totalidad de las categorías de los servicios. Bueno, ese tipo de mecanismo ya está en la ley. Ahora con la iniciativa, el proyecto de iniciativa se pretende derogar por completo y emiten una nueva modalidad en donde se prohíbe por completo el tema de la subcontratación. Entonces, como antecedente quise prepararles estas diapositivas para que ustedes vean que esto no es nuevo, o sea, la ley lo contempla, existe en la ley. Que no se cumpla o que no se haya cumplido, pues yo creo que eso no es responsabilidad ni de los trabajadores ni de los empresarios. Eso es responsabilidad de quien tiene las facultades para hacer cumplir la ley. No quiero entrar en temas de que si había o no corrupción o si había omisiones, negligencia por parte de las autoridades, que con muchas bondades permitieron todo eso, porque no hay más responsable que el que lo permitió, fue la autoridad. Tenía todos los elementos, los tiene todavía, a la mano, al alcance de la mano, para poder acotar y regular como debe de ser lo que viene siendo el tema de la subcontratación. Ellos lo que están reclamando y utilizando como estandarte en este proyecto de reforma es el tema de la afectación que se traduce hacia los trabajadores. Y como abogados debemos de reconocer que sí hay una afectación, desde luego que la hay, no, es algo que no se puede ocultar, pero creo que no es el tema de fondo. Y ahorita vamos a pasar más adelante a comentar lo que yo considero que es el tema real de fondo de este proyecto de iniciativa de reforma, ¿no? La subcontratación como mecanismo de control, como mecanismo coadyuvante para el manejo de las relaciones laborales, por sí es bueno, lo que viene siendo el tema que pues, le llaman outsourcing, pero realmente la denominación correcta y reglamentada es la subcontratación a través de los servicios que presta una contratista hacia una empresa que solicita, que en este caso sería la contratante, y en donde cumpliendo o tratando de cumplir las especialidades que no tiene la contratante, se suple a través de esa subcontratación. De estricto derecho, la contratista tiene que tener o es la obligada principal de la relación laboral con los trabajadores. ¿Qué sucede? Que ese es uno de los puntos de fondo, de los puntos más importantes, que en la práctica, como dije hace un momento, se distorsionó
totalmente, y fueron creadas una serie de miles de empresas que ya cualquier despacho contable fiscal lo ofertaba como parte de su propuesta y esquema de trabajo, ¿verdad? Sin tener, el cuidado de que obviamente con esos mecanismos de fiscalización o de esquemas no digamos de evasión de impuestos, pero sí esquemas de mecánicas financieras para que las empresas pudieran tener mayor flujo, y obviamente aquí yo considero que los mayormente beneficiados eran los contratistas. ¿Autorizada? No la... a ver, perdón, ahí se la que tienen las firmas de Amalia, las tuyas. ¿Me escuchan? Ahí como que se metió una plática. Bueno, continúo. Entonces, yo creo que ahí los mayores beneficiados pues no son las empresas contratantes. O sea, hay que reconocer que los que se enriquecieron son los que ofertaban ese servicio de prácticas incorrectas, ¿verdad? De lo que es la subcontratación, porque esas empresas que son las que tenían la obligación de, obviamente, enterar el pago del impuesto sobre la renta, el pago del impuesto al valor agregado, pues son las que se beneficiaban prácticamente con esta modalidad. Entonces, todo esto es lo que está observando el gobierno, y no es que esté mal. O sea, hay que reconocer que sí es un tema que tiene que puntualizarse, que tiene que acotarse, pero yo considero que ni es el momento para tratar de sacar una iniciativa en el contexto en el que se está haciendo, porque considero que no son las condiciones económicas. O sea, ahorita en todo el mundo, pero hablando prácticamente de lo que nos corresponde aquí a México, venimos en un bache, ¿verdad? A raíz de la famosa pandemia, del famoso COVID, en donde ya quedó demostrado en el mes de abril, cuando las autoridades drásticamente emitieron una determinación, un decreto, en donde tajantemente dijeron, y hasta con cierto terrorismo hacia las empresas, que tenía que sostenerse a todos los trabajadores, que no se podía hacer absolutamente ningún movimiento, ningún despido, y que se tenían que pagar los salarios al 100%. Eso obviamente no sucedió. O sea, fue totalmente contrario a lo que ellos estaban tratando de proteger. La forma como se hizo no fue, ni se obtuvo el mejor resultado. Eso lo vimos porque nada más del mes de abril a junio, pues, fueron cerca de más de 1 millón de pérdidas de empleo. Que las autoridades están diciendo que ya se recuperaron prácticamente la mitad, y yo no creo que se haya recuperado ese porcentaje a esta fecha. Entonces, el hablarles de que considero que no es el momento correcto para poder sostener que este proyecto pueda ser factible. No digo autorizarlo por parte del Congreso, sino ni siquiera discutirlo. Yo creo que tuvieron la oportunidad de hacerlo, como les dije, en el 2019, cuando ellos tuvieron a bien sacar la reforma laboral, donde tocaron los temas de fondo de las nuevas autoridades, ¿verdad?, que van a fungir ahora sobre la nueva justicia laboral, la democracia sindical, y el tema de la conciliación, que es un pilar que va a ser en esta nueva modalidad. ¿Y por qué no lo sacaron en ese momento, que las condiciones eran totalmente diferentes? A lo mejor económicamente pudiera haber no sido las óptimas, pero no tendríamos el problema que hay ahorita. Entonces, ahí es donde yo creo que es el primer error, dentro de muchos que ha cometido este gobierno, y creo que si se aferran a tratar de sacarla, aún aunque estos últimos días hayan externado que van a escuchar a los empresarios, que van a escuchar a las cámaras, a todo lo que son los gremios empresariales para obtener su opinión, pues yo creo que nada más les están dando a tole con el dedo. O sea, no va a ser realmente un cambio trascendental. La iniciativa ya está presentada,
la forma como se fue manejando dentro de la comisión en Fast Track, yo considero que no la van a frenar. Algunos ajustes probablemente, y ojalá los hagan, porque si no los hacen, yo les puedo asegurar que para el mes de enero se viene otra ola de despidos, porque las empresas, nada más por el hecho de tener que reestructurar y adecuar para no incurrir en delincuencia organizada, porque ese es el terrorismo sobre el cual basan su teoría, su iniciativa. Nada más en ese contexto, pues van a decir las empresas, por lo pronto yo cambio mi esquema, se tiene que ir y yo veo cómo voy a recontratar. Ya sin meternos al tema de los temas de finiquitos, de indemnizaciones y ese tipo de cosas que, bueno, tendrá que ser una consecuencia. Eso es lo que yo estoy adelantando que pudiera pasar. Ojalá rectifiquen, ojalá, y si están aferrados a tener que sacar esta reforma, pues que lo hagan con una mayor objetividad, que no sea tan tajante. El proyecto de reforma habla de la prohibición de la subcontratación, pero tajantemente, o sea, no da la opción, no da la posibilidad de establecer un mecanismo cumpliendo ciertas reglas. Simplemente dice, se prohíbe la subcontratación de servicios de una persona física, una moral, y punto. O sea, totalmente diferente a como lo tiene actualmente el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, el 15A, el 13, desde el 13 obviamente, que es donde viene ese tema de la subcontratación, y luego ya la reglamentación en los incisos del artículo 15. Yo creo que es bien importante no dejar pasar ni perder de vista ese punto, ese tema de puntualizar que no se limite al 100% el mecanismo de subcontratación, porque, pues como todo, los abogados, los fiscalistas, los laboralistas, los contadores públicos van a buscar la forma de, independientemente de atacar la inconstitucionalidad o no de la norma, van a buscar la forma de adecuarla a nuevas hipótesis. El gobierno cree que las empresas se van a quedar cruzadas de brazos y no es así. Pero en el pasar de esos días, los afectados van a ser los trabajadores, una gran mayoría de trabajadores. Y creo que no es lo correcto. Nosotros estamos conscientes y estamos, en el mismo contexto de que debe de regularse, debe de establecerse el mecanismo idóneo en donde los trabajadores no se vean afectados. Eso no hay duda, no se discute ese punto. Pero creo yo que en el tema de esta iniciativa no es el fondo, el problema de los trabajadores. El fondo es el problema de la captación de recursos, la defraudación fiscal, la omisión en el pago de contribuciones a salario real, en el tema de las cuotas obrero-patronales, que como consecuencia de ello afecta a los trabajadores, obviamente por el sector de la vivienda, obviamente el tener la posibilidad de acceder a un crédito para vivienda a través del Infonavit, que es una de las normas que están siendo también proyectadas en esta iniciativa de reforma. Obviamente, pues todas las normas que tengan que estar en armonía con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Pero si ustedes analizan cómo va enfocado el tema de las sanciones y el enfoque que le pretenden dar desde el punto de vista fiscal, pues ningún patrón se va a atrever a celebrar una contratación porque pudiese ser considerado como delincuencia organizada, sin derecho a fianza, y obviamente ya ese es un terrorismo absurdo, ¿no? No sé cuál sea la visión de este gobierno en ese aspecto. Creo que la intención puede ser buena, pero el manejo es equivocado. Yo critiqué mucho la forma como se manejó ahora en abril, y el tema de la emergencia sanitaria, donde sale, pues para empezar salió el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, que ni siquiera es la persona indicada y no creo que tenga la menor idea de lo que es el derecho laboral, a amedrentar
en su mensaje de que tenía que cumplirse a cabalidad y si no, que se tuvieran a las consecuencias. Pues no, o sea, la respuesta fue muy clara. O sea, los empresarios dijeron, a ver, si así va a ser, pues yo prefiero ahorita cortar mi relación laboral con mis trabajadores. Dios que los bendiga, aquí está su liquidación, yo proyecto, yo sigo adelante, sí, pero toda esa carga de desempleo, pues es una carga fuerte para el gobierno, que yo no veo que el gobierno haya hecho mucho en favor de ellos. Y ahora con esto, pues yo creo que también es una continuidad de ese tipo de actuaciones equivocadas. Insisto, yo creo que es más que nada ver el punto de que no es el momento. Ahora bien, en el mismo orden, si quieres adelantamos la siguiente, Felipe, la siguiente diapositiva. Aquí nosotros podemos observar lo que viene siendo para el Ejecutivo en la exposición de motivos. Lo que viene siendo los puntos sobre los cuales basa esa iniciativa de reforma. Y ellos consideran y hablan de que existe un fraude a la seguridad social. Sí. En un momento podemos considerar que hay una omisión en el pago real de los salarios para el cálculo de las cuotas patronales. Pero ese no lo comete el contratante, ese lo comete el contratista. Y existen los mecanismos para perseguir a los contratistas. O sea, eso ya está en la ley. Es más, de hecho, ahora que fue creada la Ley de Seguridad Nacional y la ley contra la delincuencia organizada, pues ahí están los delitos fiscales considerados también, los tipos penales ya están establecidos. ¿Por qué no los ejecutan? ¿Por qué no los cumplen? Yo, pues digo, obviamente, me imagino por qué, ¿verdad? Pero no quiero enfatizar en eso. El fraude a la autoridad fiscal en el mismo orden, o sea, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, y pues esos son impuestos que corresponde trasladarlos al contratista. La evasión de responsabilidades y cargas, como que ellos lo están observando de una manera integral, pero creo yo que el patrón o las empresas que utilizan el mecanismo de subcontratación no es con la finalidad de defraudar al fisco, o sea, definitivamente que no. Ellos lo utilizan en muchos de los casos, porque sí existe la subcontratación legal, existen empresas que sí actúan como debe de ser, como corresponde. Tan es así que hay muchas figuras, muchas especialidades como lo son en materia de limpieza, el aspecto de manufactura especializada, en materia de seguridad. Esas son las contratistas que están ofertando un servicio especializado que si bien es cierto, las empresas no lo tienen en su contexto, en su objeto social, y no tienen por qué tener esa carga laboral, pudiendo accesar a la modalidad o al tema de la subcontratación, existe ese tipo de outsourcing legal. Todo lo que se distorsiona a través del mecanismo y oferta de tercerización para el efecto de buscar pues venta de facturas, porque pues yo no lo puedo denominar de otra manera, ¿verdad? Y que ofertaron o están ofertando muchas empresas, muchos despachos que controlan este tema, pues yo considero que eso es una omisión por parte de las autoridades, de las anteriores y de esta, porque esta ya tiene 2 años. O sea, yo no sé por qué esa queja ahorita, pudiéndolo haber hecho desde el principio. Eso, así es como se observan. Otro de los puntos en los que basan la exposición de motivos de este proyecto de reforma es los perjuicios que tiene el trabajador en temas relativos al acceso de la vivienda, del crédito para vivienda, que lo comentábamos ahorita, a través del Infonavit, porque obviamente al estar haciendo las contribuciones y el pago de las cuotas patronales sobre un salario mínimo o salario
2 salarios mínimos, cuando el real pues es un salario mayor, pues ahí afecta ese punto. Sin dejar pasar también, es importante señalar que muchos empleados, muchos trabajadores aceptan este tipo de estructuras o de mecanismos, porque para ellos el salario que les oferta el contratante o el patrón, el empresario, lo van a recibir. O sea, ellos reciben su salario por el cual son contratados. A través de distintos mecanismos se les hace llegar. Y ellos ven, los trabajadores ven que el tener mayor flujo y tener menos carga tributaria también en su salario, pues les conviene, porque en ese momento no están pensando en que se van a enfermar, no están pensando en obtener un crédito para una vivienda de Infonavit. Esos temas no los observan en el momento. Por eso no hay un reclamo masivo por parte de los trabajadores. Eso el gobierno no lo dice, pero nosotros sí lo vemos en la práctica. Porque si no, estuvieran inundadas las juntas de conciliación desde hace muchos años con demandas de ese tipo. Y las demandas van enfocadas por despidos, por incapacidades, por accidentes de trabajo, por rescisiones, pero no por este tipo de reclamos y exigencias. Eso es lo que nos ha tocado vivir en la práctica. Entonces, por eso consideramos que la autoridad, al emitir este proyecto de reforma a la Ley Federal de Trabajo y a todo lo que engloba en armonía con la proyección de ellos, que es la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación. Todo eso, pues ese es el pretexto, el utilizar la desaparición de la subcontratación, porque eso es lo que ellos están proyectando y que quieren cuidar. No hay duda que el objetivo principal es este. El aspecto laboral, el aspecto social, yo creo que pasa a un plano secundario frente a cómo se observa este planteamiento. Insisto, la crítica es sobre este planteamiento en específico, no sobre el interés y el deseo que pueda mostrar el Ejecutivo que es correcto que se regule y que se aplique. La forma como se está manejando el proyecto de reforma al establecer que queda prohibida la subcontratación y que solamente podrán otorgar ese servicio a aquellas empresas que cuenten con una autorización y que se encuentren dentro de un padrón de proveedores, digámoslo así, con la autorización de la Secretaría del Trabajo. Pues yo considero que la Secretaría del Trabajo no tiene por qué tener aglutinado y por qué tener, digamos, el monopolio de esas autorizaciones. Si nosotros hacemos un análisis de cómo se ha venido manejando durante todos los sexenios, hablando de temas de corrupción, pues imagínense tener concentrado en una sola entidad la única forma en que pueda operar una empresa contratista para ofertar un servicio es a través de una autorización. Yo les puedo decir claramente, aquel que tenga esa autorización, que la obtenga de alguna u otra manera, va a ser el que va a aprovechar todo el pastel. Y pues yo creo que va a haber muchas formas de obtenerla, digo, obviamente, o sea, hablar de que no va a haber corrupción o no va a seguir la corrupción, es eso, pues eso obviamente que nadie lo puede asegurar, porque creo yo que no es la forma correcta el darle ese tratamiento y concentrar desde un aspecto como si fuera un monopolio, el manejo de las autorizaciones para que una empresa pueda operar como subcontratista. Sería lo mismo en lo que vemos el contexto general, lo que está sucediendo ahorita, nada más que en lugar de haber 1000 empresas que prestan esos servicios, pues ahora va a haber 100, 10%. ¿Cuáles? Pues a lo mejor las de los amigos de los titulares o de los conocidos o de quien logre obtenerla.
Eso para mí, yo considero que puede darse ese caso. O sea, por eso critico la forma como se está dando y el no haberse consensado como se venía anunciando que iba a haber un parlamento abierto, que lo hubo, creo, pero pues no le pusieron atención y no lo manejaron como tal. Cambió la estructura y ahora fue una iniciativa de reforma pues, sacada de la manga, ¿verdad? Esto no fue lo que se estaba contemplando en ese famoso parlamento abierto, en el que se escuchaban a las partes, se escuchaban a los empresarios, se escuchaban a los grupos sindicales y obviamente pues considero que ahora este retroceso que hubo en esta semana, que el presidente anunció que se va a escuchar a los empresarios, pues ojalá los empresarios también tengan el tacto para puntualizar cuáles son los puntos específicos para que no pueda haber una afectación masiva en lo que consideramos nosotros que puede darse, que es un desempleo enorme en el mes de enero, sino que esta reforma pueda hacerse en forma gradual, que poco a poco se vayan ajustando todos los mecanismos. Claro, la autoridad tendrá que hacer lo propio en el aspecto fiscal, poner a trabajar a los inspectores de la Secretaría de Hacienda, a los inspectores de la Secretaría del Trabajo, porque también se habla de que en sexenios anteriores no hubo una sola inspección. Pues yo no sé cuántas haya habido en este gobierno, que a mí no me ha tocado ninguna en ese aspecto. O sea, obviamente hay que reconocer que sí se busca el cambio, pero hay que reconocer que no se están haciendo las cosas como son. Obviamente todo eso, seguimos con la siguiente diapositiva, Felipe. Obviamente todo esto viene como antecedente, o sea, lo platico como antecedente. Aquí en esta última diapositiva pues está concentrado todo lo que considero yo que es el enfoque que le está dando la iniciativa, en donde no podrán beneficiarse de la prestación de servicios por la subcontratación si los mismos no son relativos al objeto social de la empresa que los contrata. Ese es uno de los puntos que ya contemplaba la actual Ley Federal de Trabajo, pero ahora con la iniciativa de reforma, pues es tajantemente no se permite la subcontratación, así. Entonces, no da pie a que pueda haber un control por parte de las autoridades, que pueda aplicarse la norma actual vigente. Si a lo mejor ellos lo que quieren, hablo del gobierno actual, lo que quieren es ser los titulares de una nueva modalidad, pues lo pueden hacer, pero analizando todo el entorno que puede salir afectado tanto como empresarios como trabajadores. No tomar ese tipo de decisiones, vaya, nada más por decir, es que es uno de mis objetivos de campaña. Yo lo anuncié desde que estaba en campaña. Sí, no hay duda de que la intención puede ser buena, pero no es la forma, porque sí considero que el dejar de observar que existen en la práctica el outsourcing legal y el outsourcing ilegal, pues yo creo que hay que saber distinguir. Las autoridades tienen toda la información. No sé por qué ahora quieren tratar de concentrar y establecer que las autoridades van a firmar convenios de colaboración para brindarse la información y hacer el cruce que ellos necesitan. Pues eso ya lo tienen. Saben absolutamente todos los movimientos de todos nosotros. Entonces, ¿por qué no respetar el mecanismo de control actual, pero aplicándolo, vigilando realmente y atacando a las empresas que evidentemente estén actuando de una manera informal? Sí, es importante, ¿verdad? También no insistir, ¿verdad? No dejar de insistir en que uno de los puntos importantes es que pues el derecho al trabajo pues, es un derecho que está considerado como derecho humano, en donde
los tratados internacionales lo establecen y uno de los principios generales es que a trabajo igual, salario igual, ¿verdad? Es decir, no tengo yo por qué prestar los servicios a un patrón y tener reconocido un salario inferior. Aunque en la realidad yo esté recibiendo el salario real, me están afectando en temas de vivienda, en temas de pensión, obviamente, lo que vienen siendo las cuotas solo patronales. El tema de utilidades también, pues eso es uno de los puntos que también no se pueden dejar de observar. La base con la que se hace el cálculo, la base gravable con la que se hace el cálculo para repartición de las utilidades, una empresa contratista pues es cero, no hay utilidades. Por eso los trabajadores pues obviamente en muchas ocasiones no obtienen lo que viene siendo ese concepto, aunque las empresas muchas de las empresas hagan los mecanismos necesarios para otorgar ese concepto, pero a través de otra modalidad o otra denominación. De hecho, en los recibos de nómina se establece ahí como gratificación adicional, gratificación anual o lo que sea. Pero esos son los puntos básicos de lo que viene siendo, los puntos generales, lo que viene siendo el contexto de esta iniciativa de reforma. Para sintetizar, nosotros consideramos que sí puede ser necesario que se hagan ciertos ajustes, pero no en este momento, y eso es lo que nosotros sostenemos, no es el momento indicado. Que se hagan ciertos ajustes, no que se deroguen tajantemente los preceptos ya existentes y que se emitan preceptos nuevos o una nueva normatividad en donde bajo un esquema de terrorismo fiscal, que ese considero que es el fondo, pretendan hacer cumplir a los empresarios, a las empresas, hacer cumplir lo que viene siendo el pago de contribuciones fiscales. Ese tema no le compete a la Secretaría del Trabajo, no le compete al Ejecutivo, le compete a las autoridades que ya tienen los elementos y la infraestructura para actuar y para iniciar los procedimientos que consideren necesarios. Y entonces, pues ese es el esquema que pretende el Ejecutivo actual, que pretende aplicar para utilizarlo como nuevo mecanismo de control en el tema de la subcontratación. Sí se hará, pero tendrá que ser aprobado por la Secretaría del Trabajo a través del oficio, autorización o licencia o permiso, no sé cómo lo vayan a denominar, para que pueda operar, para que pueda considerarse su contratación legal, para que pueda ser deducible el pago, obviamente, de las facturas que se vayan a estar cubriendo. Y si no, pues de lo contrario no habrá posibilidad de seguir operando bajo esos mecanismos. Un punto que quiero precisar en el análisis que hicimos para darles estos comentarios. Obviamente como abogado pues tenemos que buscar la forma de decirle a la autoridad, pues estás equivocado. Pero si tú lo apruebas, o el Congreso lo aprueba, y entra en vigor al día siguiente, como lo estás anunciando, pues como abogado tenemos que ver y analizar cuáles son los puntos que dejaron de observar ellos. Si ellos no están hablando, porque no observé yo que en la iniciativa, en el proyecto de iniciativa se hablara de la contratación de un contrato de prestación de servicios. Pero ya hablando de una prestación de servicios en lo individual, ya no actuando con un intermediario, con un contratista. Pues tal vez a lo mejor esa va a ser una salida para no afectar a los trabajadores. Tú me vas a prestar un servicio, te exijo que te des de alta y vas a tener tu trabajo, me vas a dar tu recibo, te pago, tú enteras tus impuestos, yo recibo el trabajo y pago. Y ya, se acabó. O sea, ese es el punto al que pues muchas empresas van a llegar si quieren conservar la base de trabajadores y que no exista
un desempleo masivo, pues a lo mejor es una salida que puede darse. Yo no sé por qué no lo concentraron en ese punto, que eso ya es un tema totalmente ajeno a lo que ellos están planteando. Otro de los puntos es que también, haciendo el análisis y el hablar ellos coloquialmente del outsourcing, pero que la denominación legal es la subcontratación. Hay empresas que también manejan el esquema de subcontratación, pero dentro de una misma unidad económica. En el aspecto laboral, los que nos escuchan, que son abogados, saben que una prestación de servicios o una empresa que engloba varias razones sociales, pero que las mismas dependen de una holding, de una empresa pilar, en donde una se encarga de hacer el pago de nóminas, otra se encarga de la administración de activos, otra se encarga de lo que es la producción, la operación, pero todas conforman una misma unidad económica. Eso está resuelto incluso hasta por la Corte. No se habla del insourcing, o sea, de ese tipo de mecanismos. También, pues digo, yo ayer que lo estuve revisando dije, bueno, pues entonces, pues si ya no me vas a prohibir que me haga del servicio de una contratista, porque ni siquiera va a tener la autorización que tú vas a tener el monopolio de autorizar. Pues yo puedo tener dentro de mi estructura empresas propias, obviamente tienen que darse la hipótesis, que sean los mismos socios, que esté vinculada para considerarlo como una misma unidad económica, y a lo mejor yo puedo hacer ese procedimiento de tercerización. Eso también ayer lo estuve analizando, porque también ahora con esta modalidad también proyectan reformar el artículo 41 de la Ley de Trabajo, que habla de la sustitución patronal, que ahora establece que todos los activos de la contratista deberán de pasar a la contratante. Entonces, como que todos esos puntos temerarios, pues los empresarios van a decir, a ver, así no voy a trabajar, o sea, no me conviene que tu vigilancia sea bajo esos esquemas. Entonces, sí es importante darle seguimiento a este proyecto de iniciativa, a estas pláticas que van a sostener las cámaras empresariales con el Ejecutivo, y ver si efectivamente es seria la propuesta de escucharlos, o simplemente les van a dar a tole con el dedo y van a hacer lo que quieren. Eso es lo que nosotros vamos a estar vigilando. Vamos a estarle dando seguimiento, porque pues a nuestros clientes tenemos que tenerlos actualizados y atentos a que no se vaya a incurrir en alguna práctica que pueda considerarse pues un acto delictivo, principalmente, ¿verdad? Ojalá y esto se rectifique y no sea el momento para hacerlo, ¿verdad? No sé si con esto, ahorita ya me picó aquí el reloj. Gaby, no sé si quieras ahondar un poco más o en el tiempo, o iniciamos con las preguntas y respuestas. Pues como tú gustes, tengo dos preguntas, pero si quieres concluir con algo que No, básicamente sí, básicamente sería concluir eso, el tema, que ahorita de la forma como se hizo la publicación y se envió a la Cámara de Diputados, yo creo que cambió un poco la velocidad que llevaban. Obviamente, pues sí, el tema no es un tema menor. Los empresarios, claro, que tuvieron que alzar la voz, pidieron esa congruencia, y al parecer pues van a hacer algunos ajustes, lo van a revisar. Entonces, no es definitivo que vaya a quedar así. Repito, en mi opinión, ojalá que ni siquiera se haga en este momento, porque ellos no están midiendo la consecuencia, y si ahorita todavía no se recuperan los
empleos que se perdieron en esta pasada emergencia sanitaria, en el mes de abril a junio. Súmale los que vienen y pues va a ser un año sumamente difícil para muchas personas. Entonces, no creo que sea el momento propicio. O sea, las autoridades, repito, tienen los elementos para actuar y perseguir a quien quieran perseguir, pero no así de esta manera. Y si la reforma se da, que sí tenga una aplicación en forma gradual, no tajante, que permita que se hagan los ajustes necesarios para evitar esa fuga de empleos y para que también no esté concentrado en una sola autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo, el tema de la famosa autorización para poder celebrar contratos de subcontratación. Eso sería básicamente todo el contexto en lo general. Y bueno, pues hablar del tema del Seguro Social, del Infonavit, pues nos llevaría más tiempo, ¿verdad? Obviamente el aspecto fiscal, pero bueno, todas esas normas están en esta iniciativa de reforma en armonía con lo que se busca, que es prácticamente evitar la evasión fiscal. Ese es el espíritu, realmente, en la exposición de motivos te lo dice, ¿verdad? Es el espíritu y la intención del Ejecutivo. Repito, en el fondo también, como aspecto secundario, sí considero que es más importante el tema de los trabajadores, pero que se hagan las cosas como deben de hacerse para no afectarlos, a ellos. Pero los más importantes son los trabajadores. O sea, bueno, patrones y trabajadores, obviamente, ¿no? El tema de la recaudación fiscal, bueno, yo no sé por qué no se ponen a trabajar, ¿verdad? Eso es lo que yo considero, ¿no? No sé si quieras que iniciemos con alguna pregunta para ir viendo puntos específicos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, licenciado César Leza Ramos, por tu brillante conferencia. Hemos podido ver tu experiencia en este tema y aprovecho para recordarles que esta conferencia, así como las otras conferencias y paneles que hemos realizado, se suben a la sección blog en la página de ccivitas.mx. Tenemos dos preguntas que voy a leer ahora. Hay una pregunta de Ramiro de la Rosa. Y dice, un punto relevante es la definición de servicio especializado. ¿Pudieras compartirnos algunos ejemplos? Por ejemplo, una empresa que fabrica y comercializa alimentos requiere contratar agencias de promotoría y degustación para poder frentear sus productos en los anaqueles de autoservicio. ¿Esto pudiera considerarse un servicio especializado? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la empresa contratante no tendría dentro de su estructura todo un gremio de promotoras o promotores, que son los que están dentro de los supermercados, en donde se brinda esa degustación o esa promoción del producto. Sí considero que puede considerarse como un aspecto de trabajo especializado, empresas que se dediquen a la promotoría, a la promoción de productos, que pueda justificarse plenamente que sí se tiene necesidad de contratar pues un grupo de trabajadores para que específicamente se dediquen a ese punto. Digo, no hay impedimento en que la empresa los pueda tener también como empleados ordinarios. De hecho, hay empresas que así lo tienen. Y eso es lo que digo yo. Hay lo que es el outsourcing legal y el outsourcing ilegal. O sea, yo los tengo dentro de mi misma unidad económica, tal vez a través de otra de mis empresas, pero yo les pago el salario real. Yo pago en el Seguro Social la cuota que corresponde al salario real que le estoy cubriendo y tienen todas sus prestaciones. El famoso insourcing, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, de la misma unidad económica. Los hay y incluso tenemos algunos clientes que así lo manejan y transparentemente se ha venido manejando. Pero conozco otras empresas que también se dedican específicamente con la pregunta que hace el compañero, que sí tienen necesidad de celebrar ese tipo de contrataciones. Y está permitido, considero que sí es legítimo porque se encuadra dentro de
del trabajo especial que no se encuentra dentro del objeto social de la empresa. Ok. De la empresa Bueno, contratante. ya. Hay una pregunta, de esto último que acabas de decir, que la mandó hace rato Esteban Vaquero, a lo mejor ya la contestaste, pero como quiera la Sí, leo claro. por si no, o por si hay algo que quisieras agregar. Dice, ¿esta reforma afectaría a las empresas que tienen insourcing, es decir, empresas dentro del mismo grupo que prestan servicio de personal a las otras del grupo? No sé si por ahí quisieras Sí, añadir algo. lo volvemos a tocar, claro. Ujú. Por eso les decía que ayer que estaba revisando, pues como abogado tenemos que buscar todos los errores que cometen las autoridades al momento de proyectar, al momento de legislar incluso. Yo creo que este proyecto de iniciativa no puntualiza eso. Simplemente y tajantemente dice, se prohíbe la subcontratación de servicios. Pero al momento de derogar los artículos 15A, 15B, 15C, 15D y emitir nuevos preceptos, o sea, cuando vienen los que va a reformar, no habla ni del contrato de prestación de servicios, ni del insourcing en específico. O sea, hablando como un tema de fondo, como lo puntualiza al tocar el tema del outsourcing. Es decir, no puntualiza que tratándose de una misma unidad económica, se prohibirá también, aun aunque sean empresas hermanas o de la misma estructura. Entonces, pues esos son los puntos en los que creo yo que si no los ajustan, pues van a seguir las empresas buscando hacer sus propias estructuras bajo esa modalidad, ya sea a través de un insourcing o a través de una prestación de servicios, donde el trabajador pues va a tener que hacer todos sus trámites como cualquier prestador de servicios, como nosotros como abogados, como los profesionistas independientes. Pues obviamente nosotros prestamos servicios, no estamos subordinados a una empresa, es decir, no estamos bajo una jornada específica, no recibimos un salario, que esos son los dos elementos para considerar cuando existe una relación laboral. Esos son los dos elementos, la subordinación y la dependencia económica. Entonces, si yo presto un servicio, pues no hay relación laboral. Y no puedo ser considerado como una empresa, o en este caso mi despacho, que está brindando un servicio sin obtener la famosa autorización de la Secretaría del Trabajo. Nomás imagínense a qué grado llegaríamos si así lo quisieran considerar. Abogados, contadores, doctores, o sea, sería llegar al absurdo, ¿no? Entonces, ahí es donde creo yo que se escucha muy bonita la exposición de motivos, pero de fondo le falta mucho contexto, mucho soporte desde el punto de vista laboral. Ujú. Un comentario que hace Juan Manuel Ramos, o sea, entonces no quedaría prohibido, por ejemplo, la contratación de servicios profesionales o por honorarios. No, pues es lo que estoy comentando, o sea, ni siquiera tocan ese punto, sería llegar al absurdo que estuvieran ellos diciendo, es que también ese tipo de prestación de servicios que preste un despacho a través de sus abogados, se considerara trabajo especializado y por lo tanto, si no tiene el despacho la autorización de la Secretaría del Trabajo, no podrá considerarse y la factura que emite el despacho al cliente no podrá deducirse. Pues, imagínense, o sea, y si lo hacen, entrarían en delincuencia organizada el abogado, el contratante, o sea, todo el mundo, imagínense, o sea, un doctor que necesite contratar a un auxiliar en ese momento porque está en operación y necesita un especialista que llegue en ese momento. No lo va a poder hacer porque el otro doctor no tiene una autorización para poder facturar un servicio, pues sería llegar al absurdo. No, eso no, el alcance no va por ahí. Eso para que se despreocupe el amigo, por ahí no. Y obviamente sería totalmente inconstitucional, ¿verdad? Eso. Perfecto, perfecto. Bueno, había otra cuestión sobre que el Parlamento abierto debería de darse, pero en las cámaras, algo que dijiste hace rato. Sí,
Sí, bueno, de hecho se anunció que querían considerar esta famosa iniciativa cuando, pues el que estuvo promoviendo mucho eso fue el senador Napoleón Gómez Urrutia, y sí se dieron en algunas oportunidades, el Parlamento abierto sí se dio, pero yo creo que quedó como letra muerta, o sea, no, no se tocó absolutamente nada de lo que los participantes, ¿verdad?, en esos parlamentos tuvieron a bien exponer, porque tan es así que al analizar esta exposición de motivos, pues no hay absolutamente nada que se pueda considerar un ingrediente, ni siquiera de los sindicatos, ni siquiera de la parte sindical. Que por eso decía ahorita hace un rato, cuando se dio la reforma laboral del 2019, en donde como pilares se traduce lo que es la nueva justicia laboral, que eso sí lo vemos con buenos ojos, porque ya venía encaminada esa reforma, ¿verdad? Pero pues como todo, la medalla se la cuelga el que la promueve, el que la autoriza. Pero está bien, o sea, eso lo considero que debería de haberse hecho hace mucho. No es posible que los procedimientos, que los juicios ante las juntas de conciliación duren 2 o 3 años o más. Y más ahora con esto, ¿no se imaginan ustedes? Bueno, a lo mejor algunos abogados que están participando sí lo saben. Hay una cantidad enorme de demandas frenadas, detenidas, porque no hay la estructura en las juntas de conciliación para darles trámite. Están llevando audiencias, al menos aquí en el estado de Nuevo León, están llevando audiencias muy limitadas, en forma muy gradual y entendible, porque también al interior de los tribunales, pues hay contagios, ¿verdad? En el problema que estamos pasando. Pero de llevar 20 o 30 audiencias diariamente en una sola junta especial, ahorita están llevando 5 o 6. Imagínense, o sea, el trabajador que fue despedido en mayo, en junio, y que no ha podido ni siquiera iniciar una plática con su patrón para ver si puede llegar a un arreglo. Todo eso fue provocado por esa determinación. Ese es el error al que me refiero. O sea, eso es lo que no se enuncia, no se publica absolutamente nada de eso, ni se comenta. Se aplaude nada más lo que ellos consideran como éxitos de ellos, ¿verdad? Que es la entrada en vigor de la nueva reforma laboral, la creación de los tribunales laborales, que ahora, de hecho, la semana pasada fue cuando ya dio inicio en una primera fase en ciertos estados. Bueno, eso yo creo que debió de haber sido el momento para introducir esta reforma en el 2019. Y también hubiera sido objeto de crítica, pero creo que las condiciones no hubieran afectado tanto como ahorita. Por eso, insisto, el momento no es el propicio para insistir en tratar de reordenar algo que tienes los elementos para hacerlo. O sea, mira, el entrar a temas políticos, a lo mejor esto pues, nos lleva a otro contexto, pero les voy a hacer un comentario. O sea, ¿cómo, de fondo, qué observo yo? ¿Por qué quieren sacarle en este momento? Una, porque el año entrante es un año electoral. Es un año electoral en el que todos los partidos ahorita están pues con los puntos en contra, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo. Y el actual titular no es la excepción. El perder el Congreso o la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, pues es lo que están buscando, ¿verdad? Que no perder esa partida que tienen ahorita. Entonces, esto lo hacen para ir tratando de ganar votos. ¿De quiénes? Pues de los trabajadores, en este caso, que anuncian con bombo y platillo que esto es para proteger los derechos laborales, pero no es el fondo de esto. Por eso lo puntualizamos al inicio. Entonces, el insistir en sacarlo ahorita es porque es el momento para seguir buscando la captación de gente o de seguidores aplaudiendo este tipo de medidas. Pero yo creo que así como sucedió ahora en abril, mayo, esta debacle laboral en donde hubo una cantidad grande de despidos, pues fue la decepción de muchos trabajadores y muchos seguidores de este gobierno. Entonces, pasaría lo mismo.
Ellos lo ven desde otra perspectiva, pero yo considero que pasaría lo mismo. Ese es un punto de vista muy particular, porque no le veo otro sentido de por qué haberlo esperado tanto, o sea, del 2019 ahorita, cuando tuvieron toda la oportunidad de debatir esto, ajustar, cumplir con todo lo que había que cumplir y autorizarlo, ¿verdad? O sea, proyectarlo y legislarlo. Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, pues hay que analizarlas también, ¿verdad? Porque, pues, si lo vemos nada más desde el aspecto de la intención que tiene el Ejecutivo de la reforma a esos artículos que hablan de la subcontratación, pues no, eso no es el fondo. Eso no es el fondo, es desde mi muy particular punto de vista. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues si no tienen alguna otra pregunta, pues me queda más que agradecerle al licenciado César Leza Ramos por esta conferencia. Digo, que no hayan muchas preguntas también quiere decir que todo estuvo muy claro, así que felicidades y muchas gracias. No, al contrario, digo, y créeme que cuando recibí la invitación por parte de ustedes, el tema sí lo había escuchado, pero no lo había profundizado. Estuve ahora viendo pues todos los puntos que yo considero más importantes y sobre todo, pues no irnos a los temas más técnicos, ¿verdad? Porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? El hablar ya de aspectos fiscales, el análisis de cada una de las legislaciones. Obviamente yo no soy fiscalista, pero esto que se ve, se traduce, que lo quieren hacer de una manera armónica con la reforma a los artículos de la subcontratación, y que en el fondo pues es tratar de englobar lo que viene siendo el terrorismo fiscal, ¿verdad? O sea, por ahí es donde quieren ellos hacer las cosas y creo que no es el camino correcto. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Gaby. Cerramos y bueno, muchas gracias también a Felipe que nos apoya hoy con la parte técnica de esta Civita Talks. Y bueno, quisiera mencionarles que muchas otras personas trabajan para hacer este evento posible, que es gratuito, y les agradecemos a todas ellas su esfuerzo y disposición. Si alguien de ustedes quiere ayudarnos con cualquier donación, aunque sea alguna cosa pequeñita, les he puesto ahí en el chat la liga para donaciones. Y recordarles nuevamente, también en la liga tienen en el chat tienen la liga para que tengan acceso a conferencias y paneles que hemos realizado en el pasado. La de hoy la vamos a subir más tarde por si quieren revisarla. Entonces, bueno, pues a nombre de Centro Civitas, muchas gracias, licenciado César Leza Ramos, y muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado, por sus preguntas y sobre todo por su interés. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Gracias a ti, Gaby. Hasta luego. Buen día.